Hola, dibujando algunas figuras básicas que vamos a utilizar o que se utilizan en el arte para dibujar y por ende para pintar. Vamos a ver hoy el uso de la circunferencia y de la esfera. Si nosotros hablamos de circunferencia, estamos hablando de una figura plana. Una figura que podemos utilizar para desarrollar otras figuras artísticas. Por ejemplo, esta nos sirve de base para dibujar el ojo. Fíjense cómo vamos a manejarlo. El lagrimal. Luego aquí ponemos el párpado. Cada una de las partes del ojo. Y esta va a ser la parte de afuera. Entonces, el círculo o la circunferencia nos va a servir para el dibujo básico, el trazo básico. Pero si le queremos dar la forma y el volumen, tendríamos que usar ahora, bueno, otro tipo de lápiz. Por ejemplo, yo voy a usar aquí, vamos a suponer uno más ligero, el 2B, y vamos a darle cierto volumen a la parte del ojo. Cierto volumen. Siempre acá en la parte superior hay una sombra. Esta sombra nos va a dar la sensación de las pestañas, el lagrimal. Y con esto, por ejemplo, después lo veremos más ampliamente, con esto nos damos cuenta que la base del ojo siempre es alguna figura. En este caso es la circunferencia. Si borramos nosotros la circunferencia, ya podremos ver en sí el ojo, como acá, por ejemplo, ¿no? Después le vamos a dar vamos a hacer un ojo bien presentable, ¿no? Ahorita nada más es para que ustedes vean que a partir de una circunferencia podemos trazar un ojo. También podemos, a través de la circunferencia, hacer otro tipo de dibujos. Por ejemplo, hacemos la circunferencia. Es importante, lo primero, ir ensayando, haciendo rueditas, muchas rueditas para ablandar el movimiento de la mano, ¿verdad? Y de esa manera podamos trazar una circunferencia sin hacerlo en pedacitos así, ¿no? Porque se va moviendo y ya no sale bien la circunferencia. Por ejemplo, a partir de una circunferencia también podemos pintar un bodegón o parte de un bodegón, como es por ejemplo una manzana. Vamos a pintar una manzana, a dibujar, perdón, una manzana. Le vamos a dar la forma de manzana. Si es una manzana de esas esbeltas, rojas, ricas, entonces le vamos a dar. Aquí nada más estamos dando ciertas formas, ¿verdad? Luego, si queremos pintar, por decir algo, o dibujar otro objeto, vamos a hacer otra circunferencia. Y vamos a pintar, ¿qué diremos? Un jarrón. No, mejor primero vamos a pintar una taza. Entonces, a partir de la circunferencia, vamos a pintar la taza. El asa. Y aquí ya le damos la forma. Y luego a partir de la circunferencia también podemos dibujar el plato. Por decir algo así sencillo, ¿no? Algo sencillo. Entonces estamos hablando a partir de la circunferencia. Luego, a partir de la misma circunferencia, podemos hacer
bueno, esta no es circunferencia, no, este es un óvalo. Vamos a manejar primero pura circunferencia. Una flor, o las flores, por ejemplo. Decimos, queremos hacer unas florecitas. Bueno, ok, pintamos varias circunferencias para 3 florecitas. Una florecita va a estar viendo hacia acá, ¿verdad? O sea, con los pétalos dirigidos hacia una de las partes, hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Otra la vamos a hacer viendo o de frente. Otra la vamos a hacer hacia arriba, por decir algo, ¿no? Los pétalos hacia arriba. Hacia arriba. Pero si nosotros vemos las florecitas, la manzana y el ojo, todo sin volumen, aquí son figuras planas, son figuras totalmente planas. Si nosotros vemos también, por ejemplo, por acá, un jarrón, le vamos a dar una especie de circunferencia y luego vamos a trazar acá el jarrón. Un jarrón. Pero si lo vemos así, las figuras son planas. ¿Qué requerimos hacer? Bueno, requerimos darle volumen, hacer una especie de esfera que tenga volumen para que el objeto sea con una cierta dimensión. Por decir, la manzana. Ok, ya la dibujamos. Le vamos a dar volumen. ¿Cómo le damos volumen? A través de la luz y sombra. Después vamos a ver más profundamente la luz y sombra. Por ejemplo, en este caso, la luz, la sombra, más bien la luz va a penetrar por este lado, ¿no? Y vamos a hacer esto, o sea, a sombrear por un lado, pero para esto vamos a borrar ya lo que nos sirvió de base, que es la circunferencia. Vamos a borrarla, ¿verdad? Borramos y dejamos la manzanita sola. Entonces, si la manzana nos va a dar la luz por este lado, entonces por acá la manzana va a tener esta parte sin negrear tanto, ¿no? Y vamos a negrearlo un poquito por acá, así, para darle sombra. Porque la sombra nos va a ayudar a el volumen, ¿verdad? Fíjense, vamos a borrar un poquito aquí la línea esa que pintamos, que no quede muy marcada. Entonces, si aquí estamos pintando la sombra, significa que la manzana tendrá por acá esta oscuridad, ¿no? Y aquí va a tener el reflejo, la sombra de la manzana. Entonces, aquí ya observamos que la manzana ya es diferente con la sombra y la luz. Podemos sombrearle más. Esto es el inicio del trabajo artístico, ¿verdad? Luego difuminamos un poquito aquí, le damos para el volumen. Manejamos el difumino para que la manzana resulte más atractiva, ¿no? Y así le vamos dando forma, ¿no? Le vamos a dar forma, vamos a tratar de separar un poquito la manzana de la base, porque siempre en la base hay cierta luz, cierto reflejo de luz. Entonces, es una manera sencillita de hacer un primer intento de dibujo, ¿no? O sea, de esa manera podemos ir trabajando
los objetos. Vamos trabajando los objetos. De igual manera, por ejemplo, con el ojo. Con el ojo vamos a buscar, por ejemplo, el ojo va a tener ciertos espacios de luz que no se deben de rayar, ¿verdad? Para que dé como la sensación de que está reflejando la luz que está entrando al ojo, ¿no? Entonces vamos a marcar aquí las partes del ojo, ¿no? El lagrimal. Y esto es a partir de una esfera. La esfera es esta, pero por acá vamos a señalar que por acá están las pestañas. Entonces por acá, si queremos darle más fuerza al color, metemos el difumino. Fíjense cómo me sirve este. Es algo muy sencillito. El ojo no es completamente blanco. El ojo tiene color y dependiendo de la edad del ojo de la persona, el color varía. Por ejemplo, en el caso de una persona grande, adulta, el ojo es más rojizo y con azules así, con muchas venitas por aquí, ¿verdad? En el caso del adulto mayor, por ejemplo. O sea, un ojo joven es más cristalino, con un colorido más rosado también. Luego, si nosotros, fíjense cómo cambia y a partir de una circunferencia, cómo podemos ir haciendo los objetos. Y de esa manera estamos haciendo una terapia que nos sirve a las personas que creemos que ya no podemos hacer nada, que la gente cree que ya no somos útiles. No es verdad. O sea, nosotros somos muy útiles y sobre todo somos útiles en todo lo que más nos gusta, que en un momento determinado quisimos hacer y no pudimos hacer. Y ahora que el tiempo lo tenemos, pero el tiempo se nos va, podemos hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer. Y esto es una terapia para nuestros dos hemisferios, ¿no? Tanto para el hemisferio izquierdo como el derecho. Y es una terapia de relajamiento, nos relaja, nos ayuda, nos da un espíritu de vida, de deseos de vivir, de deseos de hacer cosas bonitas y útiles, dejar una herencia de conocimiento y de ejemplo a nuestra familia. Por ejemplo, bueno, ya vimos que el ojo, la manzana, ya van cambiando la tonalidad por el volumen que le dimos. Por ejemplo, en este caso, la taza. Partimos de una circunferencia también. Y esta también, por ejemplo, por dentro de la taza, vamos a darle cierto colorcito, así, ¿no? Un colorcito suavecito, así, para dar la profundidad de la taza. Vamos a manejar también, siempre cuando demos profundidad o queramos darle volumen a las cosas, hay que buscar el lado que debemos de utilizar para poder dar los oscuros y los claros, ¿no? O sea, qué parte deben de ir para ver que el volumen realmente se está dando, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo la hice un poco chueca porque tengo aquí la hoja por un lado. Vamos a poner que esté derecha por aquí, ¿no? Vamos a usar el difumino. El difumino, luego les voy a decir cómo lo hagan esto. Sencillito, muy fácil. Fíjense, así, ¿no?
una tacita sencilla ahí nomás, a partir de una esfera, ¿no? Perdón, sí, una circunferencia. Lo vamos a ponerle el asa. El asa. Si por acá viene la luz, entonces estamos hablando que por acá está viniendo la luz, ¿no? Vamos a tratar de dejar más oscuro este lado. Más oscurito. Puede ser más negro todavía. Y dependiendo también el tipo de papel. Se me pasó, pido disculpas, porque un elemento fundamental que debí haber considerado es el cuaderno o la hoja de dibujar. Que puede ser desde un cuaderno sencillo, o una hoja de marquilla, o una hoja de otra índole como Fabriano, Canson. Bueno, hay diversas hojas, ¿no? Eso se me había pasado en los materiales, que es algo básico, pero ya lo estoy comentando, ¿verdad? En el mismo video. Bueno, entonces aquí estamos partiendo de un claroscuro también en la tacita, ¿no? Y luego vamos a ponerle aquí el plato. Está medio raro el plato aquí, pero vamos a darle cierta forma. Ya cada quien, si me están siguiendo, cada quien puede darle la forma que guste, ¿no? En el platito, que lo hice muy ancho, ¿no? Como de rancho. Miren. Entonces, son ejemplos básicos. Yo no soy una experta. Pretendo no ser experta, pretendo ser una persona útil, y mi poco conocimiento que tengo, compartirlo con ustedes y también aprender mucho más, mientras que así sea, que la vida y mi Dios me lo permita. Yo seguiré. Yo quiero morir con el pincel y con el lápiz en la mano, porque me apasiona mucho el hacer trabajos y ser útil, ¿verdad? Entonces hice un platito medio raro aquí. Ya se le da la formita y sale, ¿no? Nada más que le vamos a poner unas letritas aquí. Unas letritas, como que este es una tacita de hagan de cuenta que es la marca, ¿no? Pero hagan caso a esto. ¿Está bien? Después de esto, pues quitan ustedes la circunferencia, la borran y ya les queda el objeto, ¿no? El objeto que dibujaron. La circunferencia es nada más el pretexto, se puede decir, para hacer el objeto. O sea, nos ayuda a hacer el objeto. Siempre partimos de alguna figura, ¿no? En su mayoría, figura geométrica o un trazo geométrico. Entonces, así va a quedar más o menos, ¿no? Luego nos vamos, por ejemplo, con las flores. Las flores aquí no parecen ni flores, ¿verdad? Parecen cualquier cosa. Pero si nosotros le damos volumen y hacemos un trazo de hojas, decimos, ok, estas son hojitas, vamos a irlas marcando como tales, le vamos a dar la forma. Estas se ven muy largas, bueno, les voy a dar otra forma. Esta también se ve larga, vamos a ponerle otra por acá. Y así vamos a manejar las cosas, ¿verdad? O sea, ir dando formas y lo más importante, vamos a ir trabajando la creatividad. La creatividad, el ir haciendo actividades que nos ayuden a mejorar nuestra memoria, nuestros pensamientos. Por ejemplo, aquí puse una flor que está abierta
y que está hacia arriba, ¿no? Vamos a darle cierta forma al tallo. Luego aquí vamos a hacer una flor que está de frente. Fíjense, a partir de la esfera vamos a hacer la flor. Sacamos el pétalo. Luego aquí vamos a hacer otro pétalo. Aquí vamos a manejar otro pétalo. Aquí otro. Y así vamos a ir manejando los pétalos que queramos incluirle, ¿no? O sea, de ahí pueden partir otros más. Por ejemplo, en este caso vamos a borrar la esferita. A lo mejor la podemos borrar antes. Vamos a usar este para borrar porque está muy grueso el del migajón. En la otra florecita no hubo necesidad de hacer una borrada así, ¿no? Porque el dibujo de la flor absorbió la esfera. Fíjense. Entonces ya con esto, bueno, ok, vamos a hacer los pétalos bien. Los pétalos bien. O sea, todo lo que es dibujo, todo lo que es pintura, hay tantas técnicas tan hermosas que apasionan el trabajar con ellas. Por ejemplo, a mí me apasiona la acuarela, la tinta china, el óleo, el dibujo con lápiz con té, son preciosos. Luego les voy a mostrar el que acabo de terminar, que me apasiona, es hermoso, hermoso. El tener retos en la vida, por ejemplo, decir, ok, hoy voy a dibujar o voy a pintar algo de lo que estoy viendo. Y pintamos o dibujamos algo. Fíjense, ya la puse de frente a la florecita, le vamos a hacer una hojita aquí, ¿no? Una hojita, acá otra. A esta le vamos a hacer una hojita para abajo. Así, ¿no? Y luego le digo que a mí me apasiona tanto hacer trabajos así en vivo. No sé, la verdad no sé, me gusta mucho, pero no sé mucho de ello, ¿no? Me gusta mucho tomarlo directamente de la naturaleza, de lo que veo y lo que siento, ¿no? Porque el arte se siente. Si no sentimos el arte, pues entonces no vamos a sentir nada, ¿no? El arte se siente y como tal debemos de vivirlo. Entonces, si nosotros hacemos esto, por ejemplo, ya le vamos a ir dando forma. A lo mejor esta ruedita, esa circunferencia que hice, ya me sirvió para modelar el dibujo. Bueno, ahora le voy a poner algo más pequeño. Y le voy a trazar aquí una línea para darle fuerza al florerito que pusimos, ¿no? Aquí, miren, entonces vamos a poner la otra florecita. La otra florecita la vamos a poner como que está por un lado, así, ¿no? Como que está trabajada hacia, o más bien que está buscando el sol de un lado. O sea, la podemos ubicar como nos guste, y le damos la fuerza con cierta negritos y blancos para sacarla adelante, ¿no? Y luego, ok, borramos lo que nos sobre, todo lo que sobre de la circunferencia, lo borramos. Son dibujitos muy sencillos que nos van a ayudar a agilizar, nos entretienen en primer momento, ¿no? Nos ayudan a agilizar nuestra mente y nos motiva a hacer algo bonito, útil.
algo que dejemos, ¿verdad? Y algo que nos ayude a vivir, que nos ayude a ser más felices, porque en este mundo vinimos para ser felices, felices y sonreír, sonreír, siempre sonreír. Miren, así salió la florecita esta. Luego, ¿cómo le damos volumen? A través de esos claroscuros, ¿no? Por ejemplo, decíamos que la luz viene de acá. Entonces, los claroscuros, por ejemplo, esta debe estar más oscura porque está por un lado, ¿no? Hay partes así más oscuritas. Después vamos a hablar de las sombras, ahorita no, porque sería hacerlo un poco más complicadito. Le vamos a poner una hojita, aquí otra, y nos vamos al florero. Tomaremos, este lápiz es el 2B, vamos a tomar otro lápiz un poco más grueso, el 5B vamos a tomar. Y el lápiz lo vamos a darle aquí unos negritos, siempre hacia adentro, ¿no? Si estamos tratando de modelar y de poner las sombras, lo oscuro por un lado, y es una especie de esfera o de una figura determinada, vamos a tratar de que siempre sea hacia adentro, ¿no? Lo oscuro y lo rayado, ¿no? Luego uso otra vez, fíjense, estoy usando solo este, porque es más útil para los dibujitos estos. Es mucho más útil. Miren, aquí debe ser mucho más oscuro porque está dentro. Esto está dentro. O sea, no alcanzamos a ver en dónde termina, porque este también es oscuro. ¿Dónde termina la base del jarrón? Entonces, si es la base del jarrón, vamos a darle aquí fuerza a la rueda. De esa manera, por ejemplo, miren, aquí también vamos a tratar de trazar mejor la terminación. Yo los estoy haciendo un poco chuecos porque no estoy mirando directo aquí. Dejen borrar aquí. Siempre debe terminar ese tipo de piezas, así que en redondez, así, ¿no? Y siempre la parte baja es la más oscura, ¿no? Para acá nos va a dar la sombra. Este es hacia afuera, ¿no? No lo podemos meter así, ¿no? Es hacia afuera. Es la sombra que estamos manejando para darle un cierto aspecto de realismo al dibujito, ¿no? Cierto aspecto de realismo. No es un dibujo muy acabado porque es una cosa rápida. Y tratamos de nada más de hacer la observación de todo lo que se puede hacer a través de una circunferencia, ¿no? Con este, ustedes dan la profundidad, manejan, por ejemplo, a medida que se aleja la sombra, es más ligerita, ¿no? Y a medida que la sombra está más cerca, es más profunda. Luego, por ejemplo,
Después de esto, hay infinidad de objetos que podemos hacer con una esfera, ¿no? O una circunferencia. Por ejemplo, si hablamos de una esfera, propiamente una esfera, estamos hablando, no es la misma hablar de un círculo como este, por decir, ¿no? No es la misma que hablar de una circunferencia, que es la base de lo que son los dibujos de arte. Por decir, si estamos hablando de una circunferencia, van a observar ustedes la diferencia que hay entre un círculo y una circunferencia. Por ejemplo, en la circunferencia vamos a sombrear para dar volumen. Aquí ya estamos sombreando para dar volumen al objeto, a la circunferencia. Sombreamos. La sombra, ok, para acá entra la luz, va a ser hacia el mismo lado de los otros dibujos. Fíjense, estamos partiendo aquí de una circunferencia, que es uno de los objetos que nos sirven de base en los trabajos artísticos, ¿no? Como es circunferencia, pues tenemos que darle de media luna la luz y la sombra. Vamos a ponerle, con el difumino le vamos a oscurecer, a igualar el color, se puede decir, ¿no? O a difuminarlo. Fíjense, estamos difuminando, todo no es luz completamente, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en este caso, la diferencia siempre está sentada sobre algo, ¿no? Como por ejemplo aquí vamos a pensar, esta está sentada sobre una mesa, ¿verdad? Ese objeto está sentado sobre otra mesa o otro lugar, así. Siempre es importante situarlos en algún lugar, ¿no? Esta también está sobre otro objeto, una mesa o una barra, algo así, ¿no? Entonces, la circunferencia le vamos a dar volumen. El volumen lo adquiere a través del claro oscuro, como todos los objetos que dibujamos, ¿no? Si un objeto no tiene claro oscuro, es un objeto plano. ¿Qué es lo que hace? En un momento determinado, el objeto en tercera dimensión o un poco realista es el claroscuro. Por ejemplo, aquí le estamos dando claroscuro con el fin de que alcance el volumen, llegar al volumen, ¿no? Acá hay un reflejo y como este es redondo, el objeto este es redondo, pues la sombra va a ser un poco alargada pero redonda, ¿no? Algo así, miren. Entonces vamos a quitarle un poco de esto. El dibujo es muy hermoso porque tú lo vas modelando, moldeando con los claroscuros. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle un poco de blanco. Al final vamos a quitarle un poco de oscuro esto. Y vamos a tratar de que el dibujo tenga cierta consistencia. Cierta consistencia que parezca así una esfera, ¿no? Por ejemplo, esto ya lo vemos como tal, ¿no? Si nosotros comparamos, por ejemplo, este dibujo, que es una circunferencia y una esfera,
observamos que la circunferencia es plana, totalmente plana, ¿verdad? Y la esfera tiende a tener cierto volumen o juego así, ¿no? O bien así. O de alguna manera buscamos el volumen a través del trazo. Lo mismo, por ejemplo, o partimos aquí de una esfera, de una circunferencia, y sacamos la manzana, y a la manzana le dimos cierto juego. ¿Para qué? Bueno, para alcanzar el volumen y que no se vea un objeto totalmente plano, ¿verdad? El ojo, lo mismo. El ojo, o sea, si lo dejamos en blanco o con solo el trazo básico, tiende a ser un objeto plano. La taza igual. Y todos los objetos son así, ¿no? O sea, en dibujo, la luz y sombra son elementos básicos. Esta parte es hablar solo de lo que es la circunferencia. La circunferencia o la esfera nos da una serie incalculable de objetos, ¿no? Por ejemplo, vamos por la vida, o vamos caminando, estamos en nuestra casa, estamos viendo los objetos que vemos. Todos tienen una figura, por lo general, una figura geométrica o un trazo de arte. Y de esa manera, si nosotros observamos las cosas de esa manera, se nos facilita más el dibujo, se nos facilita más el trabajo que realizamos en estas actividades. Bueno, hasta aquí lo relacionado a la esfera. En el siguiente episodio vamos a ver todo lo relacionado al cubo y al cuadrado. Gracias.